Google en los últimos años se ha convertido en un jugador clave en el mundillo de los teléfonos inteligentes, con su serie Pixel. Hoy revisaremos en el canal el Pixel Fold, el primer teléfono plegable de la marca con el que demuestran al mundo que van jugando con todo. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles de este telefonito que ha generado mucha expectativa antes y después del lanzamiento. La música de este review estará patrocinada por Iván Rosa con su increíble sonido lo-fi. Les dejo el link en la descripción de su canal de Spotify y todas sus redes sociales para que lo sigan, señores, porque es una música increíble que vas a disfrutar en todo momento. Precio. De lo primero que se habla siempre en un teléfono plegable es el precio. Luego vas a las especificaciones, pero lo primero que llama la atención es el precio, que sabemos que está por las nubes. Este Pixel Fold empieza en $1,799, ya con impuesto en 1,950 aproximadamente, unos 35,000 pesos mexicanos aprox. La versión de 256 GB. Pero los de Google han decidido incluir en el paquete, cuando lo compras, un Pixel Watch de $359. Es decir, que más o menos te salen unos $1,500 si descuentas este reloj, que honestamente no sé si lo incluyeron para darte un plus con la compra del Pixel Fold o porque no están vendiendo el Pixel Watch, que a mí se me hace extremadamente bonito. Los competidores están muy por encima de este Pixel Fold. Uno de los más bonitos que hay en el mercado, el Oron Magic V, que todavía no sale a la venta en México, está en 44,500 pesos mexicanos aproximadamente, unos $2,450. Es decir, la versión de 512 GB está mucho más cara que el Pixel Fold de 256 GB. Y el que ha sorprendido con un precio más recortado que la versión del año pasado es Samsung con su nuevo lanzamiento, el Fold 5. La versión de 256 GB está en 42,900 pesos, unos $2,350 aproximadamente. No es una ganga, pero si lo comparas con lo que costaba el año pasado el Fold 4, pues ya vamos de gane. Y eso es en el lanzamiento. Significa que en los próximos meses va a seguir bajando. Claro que los de Samsung siguen apostando por una pantalla exterior, la verdad que bastante delgada, que a mí en lo particular me saca de quicio. Este tipo de teléfonos es para un nicho muy específico. No es para todos los bolsillos, y es aquí donde las marcas demuestran todo el músculo que tienen, lo que son capaces de hacer en el mundo de la tecnología. Lo ha demostrado Samsung, Honor, Huawei, y ahora uno de los últimos jugadores que se suma a la lista de los plegables es el Google con su Pixel Fold. Esta preciosura de teléfono que ves acá. Diseño. Si algo ha llamado la atención antes de su lanzamiento, porque hubo muchas filtraciones de este Pixel Fold, fue su diseño. Este diseño no ha dejado indiferente a nadie, y los de Google admitieron que estudiaron todos los plegables del mercado para buscar cuál era la forma, el balance perfecto entre ergonomía y usabilidad para darle un toque diferente a este Pixel Fold, y creo que dieron en el clavo. Cuando está plegado es un teléfono bastante compacto, son 139.7 por 79.5. Ya extendido disfrutas de las dimensiones generosas de una pequeña tablet, son 139.7 por 158.7. Si hablamos de delgadez, es el teléfono plegable más delgado del mercado, con 12.1 milímetros, casi como un teléfono normal cuando está plegado. Miren esto, señores. Son 298 gramos, la verdad que se siente bien en mano, se siente pesadito, pero no tanto para ser un teléfono de estas dimensiones. En la parte trasera han mantenido la estética muy reconocible del módulo de cámara de los Pixel. Para mí un total acierto, vienen dos colores, este que es porcelana, es un blanco como cremita, y uno gris tirando a negro, que es el otro color, los únicos dos colores disponibles. A mí me ganó este blanco porque ya tenía un blanco que es como más coco, el Pixel 7 Pro. Por eso me fui por este. La verdad que en cuanto a construcción, estética, acabados y materiales, este Pixel Fold es una belleza por donde lo mires, señores. En cuanto a protección, tanto en el frontal como en la parte trasera, lleva Gorilla Glass Victus. En la parte trasera con un acabado mate que la verdad es que bastante resistente a las huellas. Casi no lo notas y no se le pegan casi las huellas como a la mayoría de los teléfonos. Certificación IP8 que va a resistir derrames y salpicaduras. No lo puedes meter bajo el agua. Al principio salieron los rumores que era resistente al agua, pero la verdad es que no te lo aconsejo. En la parte interna tiene, además de estos bordes que vamos a hablar en un momentito, tiene una película que protege la pantalla interna tan sensible, sobre todo a los dobleces. A pesar de que
han probado numerosas veces para tener una pantalla resistente, sabemos que el talón de Aquiles sigue siendo la pantalla interna en cualquier plegable de cualquier marca. En cuanto a bisagra, uno de los aciertos de Google es no dejar ningún espacio entre las dos partes del teléfono. Según Google, es la bisagra más resistente del mercado, basada en sus propios test de durabilidad, así que tenemos que otorgarle el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Tiene un mecanismo de doble eje que te va a permitir diversas posiciones hasta los 180 grados. Es decir, no se va a regresar, se queda en la posición en que lo pongas, y la verdad es que aparentemente no queda del todo plano en 180 grados, pero si lo forzas un poquito, pues ahí te va a dar los 180 grados. Casi ningún teléfono de los plegables que están en el mercado queda totalmente plano, queda ligeramente curviado. Esta posibilidad de poner el teléfono en el ángulo que quieras es muy útil para grabarte a ti mismo o cuando estás usándolo en videoconferencia. Al ponerlo así puedes usar tanto las cámaras internas como las traseras para grabarte a ti mismo, al cabo que puedes grabar en 4K con cualquiera, las interiores o las principales. La pantalla exterior, uno de los grandes aciertos de este Pixel Fold, es de 5.8 pulgadas, 1080p por 2092. Tasa de refresco de la pantalla exterior de 90 Hz. Esta pantalla exterior es un total acierto, es una proporción de pantalla que te permite usar el teléfono como si estuvieses usando un teléfono normal, y cuando requieras de la magia de las 7.6 pulgadas, también pantalla OLED, pues abras tu teléfono. Es decir, que este teléfono tiene la intención de que tú consumas contenido en la pantalla exterior, y cuando necesites más, vayas por la pantalla interior. Son 7.6 pulgadas OLED 1752 por 2208 píxeles y una densidad de píxeles de 378 ppi. Tasa de refresco 120 Hz. Esta pantalla está diseñada para llevar la productividad y la multitarea a otro nivel. De los marcos hablamos ahora. Algo que generó mucha controversia y sigue habiendo controversia al respecto es los marcos internos. Estos marcos superiores e inferior bastante gruesos, si lo comparas con la mayoría de los competidores de teléfonos plegables del mercado, la verdad es que es mucho más grueso. Los de la marca lo justificaron con que tiene una cámara interna de mejor resolución y una cámara, la verdad, que bastante buena comparado con los otros competidores. Pero la verdad es que es totalmente cierto que los marcos son mucho más grandes de lo que esperaríamos en un teléfono de esta gama. Pero en esta pantalla hay algo de magia en haber hecho estos dos bordes inferior y superior simétricos. Le da al teléfono una simetría que al cabo de varios días de uso ya te olvidas del marco y ya no lo ves, hasta lo ves bonito. Cámaras traseras, y es aquí donde brilla totalmente este Pixel Fold. Es el módulo de cámaras traseras más potente que hay en un teléfono plegable y se puede poner a competir con los no plegables también, porque las cámaras son excelentes. Sigue la misma estética del Pixel 7 Pro, que para mí es un total acierto mantener una estética que sea parte de toda la línea de Pixel. Y vamos ahora por los distintos objetivos. Tenemos el sensor principal, que es este de en medio, que tiene 48 megapíxeles, estabilización óptica incluida y ángulo de visión de 82 grados. Bastante bueno para un sensor principal. El otro, un ultra gran angular de 10.8 megapíxeles, 121 grados de ángulo de visión, una locura total, pero tiene corrección esférica incluida. Y este último de acá, el más grandecito, es un zoom óptico de 5x, también con estabilización óptica y de 10.8 megapíxeles. Lo mejor siempre es dejar unas muestras de fotografía y video para que ustedes vean la calidad de este módulo de cámaras.
Algo que como consumidores buscamos es que los videos se vean muy cinematográficos, que sean muy estables. Por ende, cada vez los fabricantes apuestan más por tener estabilización tope. En el caso del Pixel hay 4 niveles de estabilización. Está el estándar para movimiento suave, el bloqueada para cuando haces uso del telefoto para que no se te ponga temblorosa la mano, la activa cuando hay mucho movimiento y hace que los videos se vean muy fluido, y un barrido cinematográfico. Lo mejor siempre también es ver unas muestras para que ustedes puedan apreciarlo. Cámaras frontales, hay dos, una la exterior y la interior. La interior es la que ha mejorado muchísimo comparado con todos los competidores, que es de 8.2 megapíxeles y de ángulo de visión tiene 84 grados. Bastante bueno para cuando lo usas en videoconferencias o incluso para grabarte a ti mismo, porque generalmente las cámaras interiores de los plegables no era tan buena o no ha sido tan buena hasta este Pixel Fold. La cámara frontal bien centradita ahí, como pueden verla, de 9.5 megapíxeles, de una excelente calidad, y aquí tiene ángulo de visión de 84. En el caso de las dos comparten el mismo ángulo de visión. Con las dos puedes grabar a 4K y 1080p, así que, ¿qué más te digo? Lo mejor es que también vean los resultados de la selfie. La cara es la misma, no va a cambiar, pero para que vean video y selfie con esta cámara principal. Y si quieres bloguear con este teléfono, te tengo una sorpresa. La estabilización es de lujo, la calidad de audio de primera, y vamos a una muestra para que vean qué tal se bloguea con este telefonito. Bueno, con el teléfono normalmente solemos bloguear, es decir, grabarnos a nosotros mismos, y lo ideal es que la cámara frontal tenga buen video. En este caso tiene 4K, puedes grabar a 30 y 60 FPS, que tenga buena estabilización. Ya revisé unos videitos que hice de prueba y la verdad es que se ve bastante estable, y que tenga un ángulo de visión bastante bueno para que tengas suficiente información en la toma. En este caso se ve bastante bien. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la calidad del audio. En los Pixel tienen audio mejorado, una función de mejorar el audio para que tengas un audio casi de estudio. Sobre todo cuando estás en exteriores lo vas a necesitar. ¿Cómo ven la calidad de audio, la calidad de video y la estabilización de esta cámara frontal del Pixel? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. En cuanto a potencia, está más que bien servido. Corre el poderoso Google Tensor 2, que ya ha demostrado que puede con muchísimas cosas, con 12 GB de RAM. La verdad es que para la multitarea, para correr juegos demandante, para tu día a día no vas a notar ningún lag, y es un procesador suficientemente potente. Yo lo uso para editar videos 4K en CapCut y nunca me ha dejado tirado con videos bastante largos. También lo uso para leer en Kindle. Leer libros electrónicos con esta pantallota está a otro nivel. La verdad es que es como tu 2 en 1. Tu teléfono, porque plegado tienes un teléfono normal, y tú cuando lo abres ya tienes tu tablet. Es decir, que pagas bastante por él, pero tienes un 2 en 1. Esto es con todos los teléfonos plegables, no solamente con este Pixel Fold. La combinación entre el chip de seguridad Titan M2 y el Tensor G2, que agrega varias capas de seguridad para que tu teléfono y tu información estén totalmente segura. Si a eso le sumas que puedes
integrar VPN para navegar muy seguro en la red, porque con Google One tienes VPN incluida en este Pixel Fold, pues ya tienes el paquete redondo. Es un teléfono bastante seguro, sobre todo para usar en el entorno empresarial. En el personal también, pero con esto estás bastante cubierto. Vale, que hay hacker para todo, pero bueno, de que tiene seguridad, tiene mucha seguridad. La batería no destaca por ser enorme porque son 4821 mAh. Si tenemos en cuenta que tiene dos pantallas, una de 5.8 y la otra de 7.6, eso demanda bastante batería. A pesar de que la batería no es tan grande, tiene batería adaptativa que va a aprender de los hábitos de uso que tengas y además carga adaptativa también. Esto implica que esos 4821 mAh te rindan para casi todo el día. Admite carga rápida de 30 vatios, que no es que te vaya a dar vértigo con esa carga rápida, pero es mejor eso que nada. Y también admite carga inalámbrica, pero no admite carga reversible como el Pixel 7 Pro. A mejorar, una de las cosas y de las ventajas de ser el último jugador en sacar un Pixel Fold es que aprende de los errores de los fabricantes que lo hicieron con anterioridad. Y aquí los riesgos son milimétricamente calculados, pero siempre hay puntos de mejora. El primer punto de mejora, los bordes, que pese a ser simétrico y que a partir de la tercera hora ya ni los notes y los veas bonito porque la pantalla es sumamente atractiva, la verdad es que para un teléfono de gama alta y del precio es del Pixel Fold, necesitan en la próxima generación sí o sí deshacerse de esos bordes. Otro punto a mejorar, algunas de las aplicaciones no están del todo optimizadas para que el paso de la pantalla exterior a la pantalla interna sea totalmente fluido. En el caso de aplicaciones nativas como YouTube sí funciona perfecto y otras muchas más de la compañía, pero en otras aplicaciones cuando pases de la pantalla exterior a la interior vas a tener que rescalarlo y lo más importante es, bueno, no pasa nada si lo rescalas una vez y tiene la memoria para que cada vez que la vuelvas a usar pase lo mismo. No, tienes que rescalarlo cada vez que pases a la pantalla interior. Otra cosa que tienen que mejorar es la bisagra. Bueno, más que la bisagra, que se pueda abrir a 180 grados. Tienes que forzarlo un poquito para que logre abrir a 180 grados porque se queda más o menos como en 179. Casi siempre que en el uso se queda así. Creo que alcanzan a percibirlo, pero bueno, no es algo que moleste constantemente. Si quieres más, lo puedes poner, estirar un poquito y no pasa nada, pero de entrada tendría que estar plano totalmente. En resumen, señores, con este Pixel Fold, los de Google han alcanzado la mayoría de edad en la fabricación de hardware. Han logrado un teléfono con una estética impecable, sin lugar a duda uno de los más bonitos de todos los plegables que hay en el mercado, con una integración entre software y hardware bastante eficiente, con algunos detallitos por pulir, pero la verdad es que han dado un paso de gigantes. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Espero haber tocado todos los puntos importantes que vas a tener en cuenta a la hora de elegir un plegable, sobre todo este Pixel Fold. Si el video fue de utilidad, pues te invito a dejar el like, compartir con tus amigos y suscribirte a este canal si no lo has hecho, que publico video todas las semanas y me encantaría tenerte de vuelta por aquí. Nos vemos la próxima semana.